Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Damos gracias a Dios que podemos estar en este lugar, que podemos venir para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar dando comienzo con esta reunión. Le vamos a pedir al presbítero Jorge que esté compartiendo unas palabras. Después vamos a seguir también finalizando. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Haya, Raba, Sama, Kia. Gloria a Dios, alaba, adora a Dios, aleluya. Aleluya, estamos en la casa de Dios, aleluya. Después de tantos días encerrados, cuarentena, aleluya, gloria a Dios. Yo siento un gozo muy grande, aleluya. Amarazo, Nima, Kaya, aleluya. Tenía que haber gozo, alegría. Teníamos que decir gracias, Señor, que podemos estar en la casa de Dios, aleluya. Esto es algo muy serio, muy importante. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Que la cuarentena nada nos haga apagar el fuego, al contrario, nos tiene que acercar más a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gracias a Dios que se están abriendo la puerta, bendito el nombre de Jesús. A veces yo pienso si la iglesia realmente tomaría conciencia al tiempo que vivimos, aleluya, oraríamos, ayunaríamos, aleluya, esto se hubiera habido antes, gloria a Dios. Y sabe que voy a decir algo, aleluya, que por más que tengamos protocolo acá, que digamos que el Espíritu Santo tome el control de esta reunión, aleluya, y puede durar más tiempo que nosotros queremos, aleluya. Y nadie va a venir acá a decirnos algo. ¡Oye, así hará, jamacaya! Santo Dios, santo, yo siento su presencia, aleluya. Y que arriba, raba, soma, calla, aleluya. Alabe, adore a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Oh, soma, quita, namacaya. Aleluya. Bendito Dios, decía el salmista así, yo me alegré con lo que decía que a la casa de Jehová iremos, aleluya. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gracias Señor por estar en su casa, gracias por poder predicar su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Cristo viene, es inminente, aleluya. Mire, yo no sé, porque es una poca palabra, pero tendría que decir muchas cosas, aleluya. Pero no hablar por hablar, aleluya. El arrebatamiento es un hecho. Mire, ¿alguien pensó que iba a venir esta pandemia? Nadie. Esta pandemia, ¿cuántos se habrán enfriado, se habrán apartado? Teníamos que estar, hermano, orando, clamando y viendo, Señor, ten misericordia, da la hora, da una oportunidad. Yo veo cristianos en mi trabajo, por ejemplo, se hicieron juicios. Un empleado del patrón, van a la misma iglesia, están estudiando, seminario. No sirve esto. Hay que tomar en conciencia que nosotros no ponemos por obra, para no nos sirve nada. Sirve buscarlo a Dios. Yo estaba diciendo a un hermano, cuando nosotros buscamos a Dios, el amor de Dios viene a nosotros y se transmite a los demás. Aleluya. Y vamos a predicar la palabra. Rabasoja Mayaquía. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué hace más o menos? Más de un mes atrás. Un sábado yo me levanté medio desanimado, raro, es difícil yo me desanime, no es porque yo peleo una batalla todos los días, una guerra espiritual, y es la oración, es el ayuno, y no es hacer una rutina, sino cada día decir, Señor, examiname, a ver, a veces digo, Señor, enséñame a orar todavía, enséñame a ayunar, el plan, el propósito, viene mi entendimiento, aleluya, y veo que Dios me da. Porque yo no le pido para mi egoísmo, sino para que yo sea más, hermano, más amor se demuestra en mí, aleluya, y más por el amor por las almas. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Por eso que Dios nos ayuda, aleluya. Y sabe que salí de mi casa, me fui a la estación de Lanús, hay una verdulería a comprar. Y cuando llegué ahí dije, voy a preguntar a los policías si se puede predicar la palabra de Dios. Eso fue más o menos principio de octubre, el primer sábado de octubre. Y los policías, 2 mujeres policías me dijeron, pero sí, ¿cómo no? Me miraron así, y yo dije, gloria a Dios. Ahí nomás dije, hermano, ahí empezamos a ir, aleluya. Pero hay miles de gente, ahí, Dios mío, qué lindo. Y ahí empezamos a predicar, pero con denuedo, y estamos predicando denodadamente. Denodadamente. Fíjese en Hechos de los Apóstoles,
Creo que Apolo predicaba denodadamente. Y lean el diccionario qué es denodadamente. ¿Qué significa? Porque cuando usted dice las religiones, nombra secta, imágenes, y lo habla con fe, está poniendo en peligro su vida física. Pues está diciendo la verdad. Entonces, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, estamos predicando la palabra de Dios, y eso nos trae gozo. Aleluya. ¿Sabe que a partir de ahí mi vida cambió? Y yo decía, Señor, ¿qué podemos hacer esta cuarentena? Yo decía cuando oraba, no se puede ir al culto, no se puede predicar la palabra de Dios, no se puede hacer nada, ¿qué podemos hacer? Entonces sentí parte del Señor, ¿qué es? Es orar. Yo le digo, Señor, llévame a orar, a clamar, a llorar, por todo lo hermano, por pariente, mi hermano, es un desastre. Cuando yo le doy un ejemplo, le doy una fórmula a ustedes, empiecen a orar más y empiecen a ayunar más, Dios va a abrir entendimiento, Dios le va a revelar la palabra, usted va a ver y va a decir, ¡ay, Dios mío, qué es esto! El estado espiritual de la iglesia. ¿Es verdad? No. Estoy hablando espíritu, no juzgo. Estamos a punto de ser arrebatados. Que Dios nos ayude, hermano. Tantos años en la iglesia, frutos tiene que haber. Tiene que haber presencia, tiene que haber fuego en nosotros, aleluya. Gloria a Dios. Pero eso se logra a través de la oración, el ayuno, el clamor, negar a nosotros mismos. Yo he leído libros de pastores, hombres de Dios, revista viejo, y ellos hablan cómo antes se predicaba la palabra de Dios, cómo antes se predicaba. Era dura la realidad, cómo se decía, la hipocresía, el fingimiento, que es la verdadera humildad. Nosotros pensamos que Dios no nos ve, que Dios no anota nada, todo bien, venimos, culto, pan, Dios está anotando todo, viendo todo. Y de acuerdo a nosotros somos, así vamos a estar espiritualmente. Si nosotros nos sinceramos con Dios, decimos, Señor, mira toda la área de mi vida, todo esto, corregime. Señor, esto no puedo, esto, corregime. Y Dios lo vaya moldado corriendo. Y ahí Dios nos va a usar. Bendito el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, que Dios no es fortaleza, no es más grasa, sabiduría. Predicarla para la gente, aleluya, orar por un avivamiento, orar para que salga el mundanismo, lo que ha entrado a la iglesia, y Ramasaya, que la presencia descienda aquí, aleluya. Que Dios bautice con el Espíritu Santo, renueve las lenguas, mente las lenguas, de varias lenguas, ay, avara, sí, amakaya. Gloria a Dios. Oma sana mara suna makaya. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Santo el nombre de Jesús. Abra conmigo la palabra de Dios que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así su palabra: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendimos, lo que recibimos, oímos y vimos, esto tenemos que hacer. ¿Cuántas cosas aprendimos? ¿Cuántas cosas recibimos? Aprendimos, nos enseñaron, recibimos. Hay hermanos que Dios los bautizó con el Espíritu Santo, hablan lengua, y eso tiene que renovar. Cuando Jesús dijo que ríos de aguas vivas van a fluir, esos fluyen. Las lenguas aumentan, Dios da varias lenguas, da lengua, vienen más dones. Esos son frutos. Yo hablo lengua, yo me edifico a mí mismo, y vaya si no soy edificado, y hablo misterio con Dios. Pero si yo profetizo, edifico a la iglesia, o interpreto lengua. Tiene que manifestarse eso. Tiene que ser un anhelo, una meta nuestra, llevar fruto, de predicar su palabra, de hacer algo para Dios. Buscar la unidad, aleluya. Buscar la unidad, no haya diferencia, aleluya. Que podamos ser carta leída, que podamos ser ejemplo, aleluya, en todo momento. Y dice, lo que aprendimos, recibimos, ¿qué recibimos? ¿Qué oímos? ¿Y qué vimos en los hombres? Hay hombres de Dios que ustedes vieron que es eso hacer, y el Dios de paz estará con nosotros, aleluya. Si no, Dios no va a estar. Entonces, ¿para qué?
Gloria a Dios, aleluya. Yo le pido siempre al Señor, Señor, ayúdame, Dios. Que lo que me diste, dame más, Señor, aleluya. Y fíjate, Señor, con qué propósito, qué es lo que yo quiero hacer. Van a gloriarme, corregime, Señor. Aleluya. Y yo me di cuenta cuando yo prediqué en el Chaco, aleluya. Y cuando predico en la plaza, aleluya. He visto que Dios me dio palabra de ciencia, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué yo le pido al Señor? Para que el Señor se glorifique. Y porque yo quiero que la gente escuche palabra de Dios. Para que la gente escuche que Dios habla con autoridad. Hermano, hermana, que Dios nos ayude. Estos últimos tiempos, tiempos finales, tiempos difíciles. No sabemos qué es lo que puede venir más, aleluya. Yo me acuerdo los primeros domingos, a mí me traía una tristeza estar en la casa, no poder venir a los cultos, aleluya, gloria a Dios. Por eso vamos a aprovechar bien este tiempo, venir al culto, alabar, adorar a Dios, ejercitarnos en el hogar, en todo momento. Es cierto que el enemigo se levanta con todo, hermano. A mí no me va a decir, mi hermano, yo he llorado, he sufrido todos estos días, pero yo sé que hacía una sola cosa, iba, rebajaba, hacía bacalla, en oración, ayuno y seguía, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Y entendí una cosa, los que quieren vivir piadosamente, sufrirán persecución, aleluya. Y van a venir de la parte de los cristianos. No todos, aleluya. El espiritual entiende al espiritual, el carnal no entiende al espiritual. El carnal entiende al carnal, el espiritual no entiende al espiritual. Y eso no tiene que haber. Tenemos que todos llegar a una madre hospital, un mismo sentir, un mismo, ay, calla, aleluya. Yo conozco hermanos nuevitos que hablamos por teléfono y yo veía la madurez en ellos, yo era nuevito. Y ellos me preguntaron a mí porque querían aprender. Y yo les decía a ellos, yo lo que yo sé te voy a decir, lo que no, no. Pues yo tampoco me puedo considerar, aleluya. Pero son una cosa, yo sé, lo que yo sé quiero ponerlo por obra, aleluya. Gloria a Dios. Y yo me gozo cuando hablo en lengua, pero una vez le dije al Señor, pero más quiero amor que haya. Amor al que no me quiere. Porque vamos a tener enemigos en todos lados, en el trabajo, en la plaza, en todos lados. Pero cuando el amor está en nuestra vida, aleluya, a nosotros no tenemos enemigos, lo vemos como un hermano. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, aleluya. Jóvenes, a esforzarnos, aleluya. Estamos viendo una guerra espiritual. Esto es terrible, hermano. Yo no quiero desalentarlo. Pero Dios nos ha dado una armadura. Dios nos ha dado la oración. Hay que practicar la oración, el ayuno. Yo a veces oro y me duermo. Demonios atacan para que yo no ore. Y carraba soma calla, aleluya. En la fábrica oro, al mediodía. Pero cuando nosotros empezamos a practicar eso se va, aleluya. Es una costumbre, es un hábito que se hace. Gloria a Dios. Si eso aumenta nuestra fe, eso nos da fortaleza, aleluya. Gloria a Dios. Por eso que Dios nos ayude, hermano. Hermana, a tomar. Mire, estamos viviendo tiempo de apostasía. Un evangelio diferente, hermano. Ore, ayune y Dios le va a mostrar todo, hermano. Pero hermano, yo no es. ¿Sabe cuál es mi preocupación más grande, hermano, mi oración? Que haya un avivamiento en la iglesia, aleluya, para que todo eso retroceda, hermano, aleluya, que nadie sea confundido ni engañado, hermano. Cristianos son engañados, tienen una mentalidad, se les forma una fortaleza a la mente, tienen una idea de la palabra cuando no es así, hermano. Cuando nosotros, hermano, oramos, ayunamos, Dios nos da el entendimiento, hermano, entendemos la palabra, arriba, sama, calla, el Espíritu Santo nos guía, nos lleva a lo que tenemos que hacer. Eso tiene que hacerse una realidad en nuestra vida, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Yo le decía, Señor, ayúdame a aplicar la palabra, tu palabra con gracia, con sabiduría. Dios, Señor, ayúdame, Dios, porque yo estoy dando un ejemplo, le digo, una responsabilidad muy grande, señores, no es para estar cualquiera ahí, Señor, tu palabra fluya y el Señor lo hace, gloria a Dios, porque sabe que queremos una sola cosa, es que la gente se convierta a Cristo, aleluya. Yo sé que se van a convertir, porque la palabra de Dios no es palabra de un político, no es palabra de un poderoso, es la palabra de un Dios vivo, y esa palabra lo va a quebrantar, lo va a hacer llevar a arrepentirse, a convertirse a Cristo, aleluya. Pero Dios quiere hombres, mujeres, guerreros, de oración, intercesión, valiente, hermano, hermana, aleluya, gloria a Dios. Así que si por más que los cultos sean cortos, pero vamos a alabar, a adorar a Dios, estar en un espíritu. Esto no es un requisito, hermano. Yo sé que hay que cumplir todos los requisitos, pero cuando el Espíritu Santo toma el control de la reunión, hermano, usted se va a transformar en un avivamiento, aleluya. Gloria a Dios, y eso es lo que queremos. Bendito el nombre de Jesús, que Dios lo bendiga y Dios bendiga la reunión a continuación, amén. Vamos a estar compartiendo unos versículos de la palabra del Señor. Versículos que quizás podemos decir que
son los clásicos, los que conocemos de memoria, los que son más conocidos de la Biblia. Y hoy lo estuve meditando y quiero compartirlo con ustedes. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces leemos este versículo y lo aplicamos a las personas que quizás no son cristianas, a los que no congregan. Y como este versículo está escrito en la tercera persona, nosotros es como que nos excluimos y no lo aplicamos a nuestra vida. Si cambiáramos la persona y lo ponemos en primera persona de plural, y decimos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí cambia el sentido de cómo nos impacta a nuestra vida. La palabra de Dios dice que el hombre es pecador, y lo podemos definir en dos sentidos. El hombre es pecador por naturaleza. En 1 Corintios 2:14 dice que el hermano Jorge estuvo mencionando que el hombre natural no puede percibir lo espiritual, lo que es de Dios, porque el hombre es pecador por naturaleza. Y el hombre es pecador por la práctica del pecado. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia de aquellos que practicaron el pecado y Dios los declaró pecadores. Pero el pecado es cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que no alcanza la norma de santidad y de perfección que Dios estableció. Y algunos versículos que nos detallan más lo que es el pecado. Tenemos muy presente quizás pecados que se cometen en la carne o en hablar, o en infracción a los 10 mandamientos. Pero en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, nos habla que la transgresión es un pecado. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Todo lo que está escrito en la ley de Dios y aquel que no lo cumple, eso es transgresión y es el pecado. En 1 Juan también 5:17 dice que toda injusticia es pecado. En Santiago capítulo 4 versículo 17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que también le es pecado. Hacer lo malo y dejar de hacer lo bueno, nos dice Santiago que es pecado. En Romanos capítulo 14, versículo 23 dice que lo que no es de la fe es pecado. ¿Cómo podemos definir a algo que no es de la fe?
Algo que nosotros hacemos y decimos, quizás para agradar a una persona o para cuando nosotros queremos imponer un pensamiento propio, pero no corroboramos o no lo ponemos a ver si lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos es de agrado a Dios. Muchas veces tenemos el cuidado de lo que van a decir las personas, lo que van a decir los que están enfrente nuestro, pero dejamos de lado cuál es la opinión que tiene Dios, tanto en nuestra vida personal, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Proverbios también dice que el pensamiento del necio, Proverbios 29:9, que el pensamiento del necio es pecado. El hombre ve el pecado como algo atractivo, como algo que lo seduce, pero tiene la particularidad que cuando lo cometió y lo mira para atrás, le es repugnante. Y muchas veces, por hacer caso a la tentación, por hacer caso a lo que le ofrece el enemigo, o lo que le ofrece la concupiscencia, como dice Santiago, el hombre cae en el pecado y en desobediencia delante de Dios. Pablo señala el pecado o nos dice de las transgresiones, del pecado y de los pecados. Cuando el apóstol o cuando la Biblia nos está hablando de los pecados, nos está hablando de las acciones que comete el ser humano, de lo que hacemos nosotros. Cuando Pablo habla de pecado en singular, se está refiriendo netamente a la naturaleza humana, lo que somos nosotros. 2 Corintios 5:21 dice que Dios por nosotros a Cristo lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Porque el pecado en sí es un concepto de la acción o del pensamiento que uno está teniendo. Pero ahí el apóstol Pablo está diciendo que Dios a Cristo por nosotros lo hizo con una naturaleza pecaminosa, pero Él la venció. Dice que Él fue tentado en todo, porque por nuestra naturaleza nosotros somos tentados, pero dice que fue tentado en todo, pero no cometió ningún pecado. Él fue perfectamente hombre y por eso pudo redimirnos, por eso pudo pagar el precio por nosotros. La transgresión es la violación a una ley establecida. En Romanos 4:15 dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y aquí el apóstol Pablo estábamos leyendo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El problema está planteado y hay que buscar una solución. Pero gracias a Dios por el versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su padecimiento los pecados pasados. Acá nos está diciendo que
somos justificados. El ser humano por sí solo siempre quiere justificarse. Cuando leemos allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, la parábola del buen samaritano, aquel intérprete de la ley dice que le dijo a Jesús, queriendo justificarse, ¿quién era su prójimo? Fíjese lo que dice Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? ¿Con qué nos vamos a justificar delante de Dios? Por eso Romanos 8:33 dice que Dios es el que justifica. No es por nuestras obras, no es por nuestros hechos, no es por nuestra vida, porque nuestra vida dice que es como suciedad, estuvimos leyendo. Y la justificación es una imputación que está en la mente de Dios. No es que nosotros nos vamos delante de un juicio y antes de que comience el juicio vamos a decir, no, yo estoy justificado. Sino que la persona que va al juicio o que va delante de un tribunal o que va delante de un juez, siempre va pensando y meditando en que es culpable. Pero más allá del dictamen que le pueda imponer el juez, Dios dice que es el que nos justifica. ¿Qué quiere decir que nos justifica? Que Él nos declara justo, a pesar de toda nuestra vida, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de nuestra vida de pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por medio de la fe en Jesucristo, aquel que lavó nuestros pecados, aquel que nosotros nos arrepentimos y vinimos a Él, por medio de esa fe, el Señor es que nos justifica. Dice, somos justificados gratuitamente. Muchas veces, cuando la persona comete una infracción y antes de llegar al tribunal, antes de llegar al juez, lo que primero quiere es o arreglar con el policía o arreglar con el abogado y de alguna forma pagar para no llegar hasta el tribunal delante del juez. Pero nosotros nada podemos hacer para poder solucionar lo que hemos hecho. No podemos pagar. ¿Con qué pagaría el hombre? Dice, si ganare todo el oro del mundo, no le alcanzaría para pagar por su alma. Pero dice que somos justificados gratuitamente por Dios. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Una reunión atrás estuvimos viendo que la gracia de Dios es lo que nosotros recibimos sin merecerlo. ¿Y cómo lo recibimos? Romanos 5:1 dice que lo recibimos por la fe, creyendo solamente en Jesucristo. También Romanos 5:9 dice que lo recibimos por medio de su sangre, porque Cristo es el que pagó por nosotros. Él fue el sacrificio perfecto que pudo quitar el pecado del mundo.
Romanos 4:24 dice que es por el poder, aquel poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Por ese poder nosotros somos perdonados, por ese poder nosotros somos justificados. Y Romanos 8:33 dice que el que nos justifica es Dios. Él es el que nos declara justo. Aunque hay muchos que pueden confundirse, leyendo Santiago capítulo 2 dice que es por obras, pero no es las obras de lo que el hombre puede hacer que puede ser justificado, sino que las obras son la evidencia de que él ya ha sido justificado. Las obras son de la evidencia de que él ya ha sido transformado, de que él ha sido cambiado. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay otra palabra que no es tan usada habitualmente, que dice que es por la redención. La redención era recuperar por precio algo que alguien había perdido. El hombre se había perdido y Cristo tuvo que, por el precio de su sangre, recuperar al hombre. Pero no es que Cristo le pagó el precio al diablo o le pagó el precio a Dios. El precio sí se pagó, pero ese precio que pagó era para satisfacer la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios decía que el alma que pecare, ésta morirá. Y estuvimos leyendo que por cuanto todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos por siempre de la gloria de Dios. Pero Él fue Jesucristo el que por nosotros pagó el precio. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y ahí hay otra palabra que no es tan habitual, que nos habla de la propiciación. Esto nos lleva hacia el tabernáculo cuando Dios le mandó a Moisés hacer el tabernáculo, aquel que él vio en la montaña, porque le dijo, lo harás todo según lo que yo te mostré. Y en el tabernáculo tenía un atrio exterior, un patio donde solamente podían estar los que eran escogidos de Dios. Allí en el atrio se encontraba el lavacro o el lavabo, se encontraba el altar de bronce con el cual en el mar de cristal, en el lavabo se tenían que purificar, en el altar había que sacrificar un holocausto. Luego podían entrar en el santuario donde estaba la mesa, donde estaba el candelero, donde estaba el altar del incienso, que tenían que rendir incienso a Dios. Después estaba el velo que separaba el lugar santísimo, donde se encontraba solamente el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto había un propiciatorio, una tapa. Y eso es lo que significa el propiciatorio, es algo que cubre. Y Dios dice, lo puso a Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio. Dios puso a Jesús para cubrir nuestros pecados y así poder justificarnos. Adentro del arca estaba la ley, estaba la vara de Aarón, estaba el maná, pan del cielo,
pero todo no se podía llegar a ver porque estaba cubierto por este propiciatorio, y cada vez que el sacerdote entraba tenía que rociar con sangre este propiciatorio. Entonces, a través de la sangre que estaba en el propiciatorio, Dios se manifestaba de entre los querubines y hablaba, daba las instrucciones al sumo sacerdote. Y por medio de Jesucristo, que es el que cubrió nuestros pecados por medio de su sangre, dice que Dios pudo manifestar su justicia. Recordemos que la justicia de Dios era: el alma que pecare morirá. Pero dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de que Él cubrió nuestros pecados, nosotros nos podemos acercar a Dios. Y Dios dice que pasó por alto los pecados pasados. Y me llamó la atención esta frase: los pecados pasados. ¿Qué pasa con la persona que sigue pecando? ¿Qué pasa con la persona en que, por más que vino a Jesucristo, no quiere cambiar? El Señor tenga misericordia, que nosotros podamos comprender y poner por obra toda la palabra del Señor. Porque dice que hay muchos que, al no oír la palabra de Dios, hay muchos al que no obedecer, habiendo conocido, y se han vuelto para atrás, no tuvieron más oportunidad. La Biblia nos habla de Esaú, que tuvo en poco las promesas de Dios. Dios había dicho que todos los primogénitos eran de él, y de allí, de la línea de los primogénitos de todos los patriarcas, se mantiene y llegaría a nuestro Señor Jesucristo. Pero Esaú dice que tuvo en poco y lo cambió por un guisado de lentejas. Y Hebreos nos dice que después, por más que procuró con lágrimas obtener la bendición del Padre, no la pudo obtener. Si hoy nosotros fuimos perdonados, fuimos justificados por la sangre de Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida de que no volver nuevamente para atrás, no volver nuevamente a lo que de donde Dios nos ha librado, porque el pecado es lo que conduce a la destrucción. Si muchas veces el hombre, por su naturaleza y por su debilidad, comete transgresiones, el salmista dice que mientras él estuvo alejado de Dios, hasta sus huesos se empezaron a envejecer. Todo su espíritu no tenía la comunión con Dios. Durante ese tiempo no escribió ningún salmo como él lo hacía, cantando alabanzas al Señor. Y eso lo alejó de Dios. Hoy estuvimos viendo unos versículos que nos hablaban acerca de lo que es pecado. Por eso
cada día nosotros tenemos que encomendar nuestra vida a Dios y que Él nos dé la fortaleza para seguir adelante. Escuchamos hoy que el Señor pronto viene a buscar a su pueblo. Y eso lo creemos, lo sabemos porque la palabra de Dios nos afirma y nos dice de que la venida está a la puerta. Pero si en nuestra vida hay algún pecado que no hemos confesado, hay alguna actitud en la que no hemos dejado, seguimos viviendo conforme a nuestros propios pensamientos y queriendo justificarnos delante de Dios, sabemos que llegará el día en que nos presentaremos nosotros delante de ese juicio y nada le podremos decir a Dios, porque la palabra misma, esta palabra que tenemos y que la podemos meditar, que la podemos leer, ella es la que nos va a juzgar. Y por la palabra, cada persona que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado en las tinieblas de afuera, dice en el lloro, donde será el lloro y el crujir de dientes, que nos está hablando del lago de fuego. Hoy quizás mucho no se habla de estos temas, no se habla del pecado, hoy se habla de que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere ayudar, que Dios te quiere que alcances todas tus metas. Pero la única meta que nosotros tenemos que alcanzar es llegar a la presencia de Dios. Y el único camino es Jesucristo. Dice, teniendo la vista puesta solamente en Él, que es el autor y consumador de la fe. Hoy nosotros tenemos que estar meditando en estos versículos y saber de que por cuanto nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la manifestación del amor de Dios, Él nos justificó por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos librados de la condenación, seamos librados de la muerte. Que Dios nos ayude a que podamos seguir cada día los consejos del Señor, para que pongamos en práctica nosotros toda su palabra y que nuestras acciones, como dice Santiago, sean el fruto de haber vivido una vida que agrada a Dios. Que Dios pueda seguir bendiciendo a continuación. Vamos a estar de pie para agradecer al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día.